La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Elena Martínez, de 52 años, observaba las gotas deslizarse por el cristal mientras sostenía entre sus manos una taza de café que hacía rato se había enfriado. Eran las 11 de la noche, y Sofía, su hija de 23 años, aún no había llegado a casa. El sonido de las llaves en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Sofía entró empapada, con el maquillaje corrido y visiblemente molesta. Sin siquiera saludar, se dirigió directamente a su habitación. «Sophie, ¿cenaste algo? Te guardé enchiladas verdes», dijo Elena, levantándose del sillón donde había estado esperando. «No tengo hambre», respondió Sofía sin voltear a verla. «Hija, llegas muy tarde. Me tenías preocupada. ¿Por qué no contestaste mis llamadas?» Sofía se detuvo en seco y giró bruscamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y frustración. «¿Sabes qué, mamá? Estoy harta. Harta. No puedo dar un paso sin que estés encima de mí. Tengo 23 años. No soy una niña». Elena sintió un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba Roberto, su ex esposo, antes de que las discusiones escalaran. «Solo me preocupo por ti, Sophie. Es peligroso andar sola tan tarde». «¿Y con esta lluvia?» «Ahí vas otra vez», explotó Sofía. «Siempre con lo mismo. Es peligroso, Sofía. Ten cuidado, Sofía». «¿A dónde vas, Sofía?» «Ya basta. Mis amigas tienen razón. Eres demasiado controladora». «¿Tus amigas? ¿Las mismas que te dejaron sola en la fiesta de la semana pasada?» «Eso no es asunto tuyo. Además, ¿qué sabes tú de mi vida? Te la pasas aquí encerrada, sin hacer nada más que esperarme. No tienes amigas, no sales, no haces nada. Tu vida gira alrededor de mí, y francamente...» Sofía hizo una pausa, como si las siguientes palabras le quemaran la garganta. «Es patético». Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. Las palabras de su hija resonaban en la habitación, mezclándose con el sonido de la lluvia. «Sofía, por favor». «No, mamá. Déjame terminar. Estoy cansada de sentirme culpable cada vez que quiero vivir mi vida. Cansada de tener que darte explicaciones de todo. Cansada de...» Respiró profundamente. «De sentir que eres una carga». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Una carga? ¿Ella era una carga para su propia hija? «Una carga», repitió Elena en voz baja, más para sí misma que para Sofía. «Mamá, yo...» Sofía pareció darse cuenta del peso de sus palabras, pero el orgullo pudo más. «Es la verdad. Necesito espacio. Necesito vivir mi vida sin sentir que te estoy arrastrando conmigo». Elena se sentó lentamente en el sillón, como si de repente le pesaran los años. Miró a su hija, esa niña que había criado sola después de que Roberto las abandonara cuando Sofía tenía apenas 8 años. La misma niña por la que había trabajado dobles turnos, por la que había renunciado a tantas cosas. «Tienes razón», dijo finalmente Elena, con una calma que sorprendió a ambas. «Quizás sí me he vuelto una carga. Disculpa por preocuparme por ti». Sofía abrió la boca para decir algo, pero Elena levantó la mano. «Ve a descansar. Mañana hablaremos cuando estés más tranquila». Sin esperar respuesta, Elena se levantó y caminó hacia su habitación. Cerró la puerta suavemente, dejando a Sofía parada en medio de la sala, con las palabras atoradas en la garganta. Ya en su cuarto, Elena se sentó en el borde de la cama. No lloró. Había aprendido hace mucho que las lágrimas no resolvían nada. En lugar de eso, abrió el cajón de su buró y sacó una libreta negra donde llevaba el registro de todos los gastos del mes. Universidad de Sofía, $8,500. Departamento, $15,000. Servicios, $3,200. Comida, $4,000. Gastos de Sofía, ropa, salidas, varios, $6,000. La lista continuaba. Elena trabajaba como gerente administrativa en una empresa de importaciones en Polanco. Su sueldo era bueno, pero mantener el estilo de vida que Sofía se había acostumbrado a llevar no era fácil. Su hija estudiaba mercadotecnia en una universidad privada y, aunque tenía una beca parcial, los gastos seguían siendo considerables. Elena cerró la libreta y se recostó mirando el techo. Las palabras de Sofía resonaban en su mente. Una carga. Después de todo lo que había sacrificado, de todas las noches que había llegado exhausta del trabajo solo para ayudarla con sus tareas, de todas las veces que había antepuesto las necesidades de Sofía a las suyas, era una carga. En la sala, Sofía seguía parada en el mismo lugar. El enojo inicial comenzaba a disiparse, reemplazado por una sensación incómoda en el pecho. Había cruzado una línea y lo sabía, pero su orgullo, ese maldito orgullo que había heredado de su padre, no la dejaba ir a disculparse.
Se quitó los tacones empapados y caminó descalza hasta la cocina. El plato con enchiladas verdes estaba sobre la estufa, cubierto cuidadosamente con papel aluminio. Al lado, una nota con la letra de su madre. Para mi niña hermosa, con amor, mamá. Sofía arrugó la nota y la tiró al bote de basura. No tenía hambre. O al menos eso se dijo a sí misma mientras ignoraba el vacío en su estómago. Se dirigió a su habitación y se dejó caer en la cama sin siquiera cambiarse la ropa mojada. Sacó su celular y abrió Instagram. Sus amigas habían subido fotos de la reunión de esa noche en un bar de la Condesa. En todas las fotos aparecían sonriendo, con bebidas caras en las manos. Sofía no había podido pedir nada más que una cerveza porque no traía suficiente dinero, pero eso no se lo diría a nadie. ¿Llegaste bien, amiga?, le escribió Mariana por WhatsApp. Sí, todo bien. Mi mamá con sus dramas de siempre, respondió Sofía. Ay, amiga, ya te he dicho que te mudes sola. Así no tienes que darle explicaciones a nadie, escribió Mariana. Ojalá pudiera, pero con lo que gano en mis prácticas no me alcanza ni para la renta de un cuarto, contestó Sofía. Pues dile a tu mamá que te apoye. Para eso están los padres. ¿No? Sofía miró el mensaje sin responder. Mariana no entendía. Sus padres le pagaban todo. Departamento en la Condesa, coche del año, viajes. Para ella era fácil hablar. Un trueno retumbó afuera, seguido de un relámpago que iluminó momentáneamente su habitación. Sofía se tapó con las cobijas, tratando de ignorar la vocecita en su cabeza que le decía que se había pasado, que su madre no merecía esas palabras. En la habitación contigua, Elena seguía despierta, no por el ruido de la tormenta, sino por los pensamientos que no la dejaban en paz. Quizás había sido demasiado protectora, quizás debería darle más espacio a Sofía. Pero ¿cómo hacerlo cuando el mundo allá afuera podía ser tan cruel? ¿Cómo no preocuparse cuando era lo único que le quedaba? Elena se levantó y caminó hasta el pequeño escritorio en la esquina de su habitación. Encendió la laptop y abrió su correo electrónico. Había estado posponiendo algo durante semanas, pero tal vez era momento de tomar una decisión. Estimada señora Martínez, comenzaba el correo. Nos complace informarle que ha sido seleccionada para el puesto de directora regional en nuestra sucursal de Monterrey. Como discutimos en la entrevista, este puesto requeriría su reubicación. Elena había rechazado la oferta inicialmente. No podía dejar a Sofía sola en la Ciudad de México. Pero ahora las cosas eran diferentes. Si era una carga, quizás lo mejor era quitarse del camino. Comenzó a redactar una respuesta, pero se detuvo. No. Las decisiones importantes no se tomaban en caliente, y menos a la medianoche durante una tormenta. Cerró la laptop y volvió a la cama. Mañana sería otro día. Mañana Sofía se disculparía y todo volvería a la normalidad, o al menos eso esperaba Elena mientras cerraba los ojos, tratando de ignorar el dolor en su pecho, que nada tenía que ver con alguna enfermedad física. La lluvia continuó cayendo sobre la Ciudad de México, lavando las calles y llevándose consigo los restos del día. Pero algunas palabras, una vez dichas, no se las puede llevar ni la tormenta más fuerte. Tentar nuevamente. Gok editar capítulo 2. La mañana después. El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, como todos los días. Elena lo apagó al primer timbre. No había dormido bien, pero eso no era excusa para llegar tarde al trabajo. Se levantó, se duchó y se vistió con su usual traje sastre gris. La rutina la ayudaba a mantener la compostura. Cuando salió de su habitación, se sorprendió al encontrar la sala vacía. Normalmente Sofía ya estaría en la cocina, quejándose de tener que levantarse temprano para su primera clase. Elena miró el reloj. 7:15. Las clases de Sofía comenzaban a las 8:00. Se acercó a la puerta de su hija y tocó suavemente. Sofía, son las 7:15. Vas a llegar tarde. No hubo respuesta. Elena tocó de nuevo, esta vez más fuerte. Sofía, hija, despierta. Ya voy, gritó Sofía desde adentro, con voz irritada. Elena se alejó de la puerta y fue a la cocina. Preparó café y calentó unos tamales que había comprado el día anterior en el puesto de Doña Carmen, en la esquina. Puso la mesa para dos, como siempre, aunque algo le decía que hoy desayunaría sola. Efectivamente, a las 7:35 Sofía salió disparada de su cuarto, con el cabello húmedo y metiéndose la blusa dentro del pantalón. «Me quedé dormida. ¿Por qué no me despertaste antes?», reclamó mientras buscaba frenéticamente sus llaves. Elena no respondió. Simplemente señaló hacia la mesa donde estaban las llaves, junto al desayuno servido. «No tengo tiempo para desayunar», dijo Sofía tomando las llaves. «Al menos llévate un tamal para el camino», ofreció Elena. «No tengo hambre». Sofía se dirigió a la puerta, pero se detuvo un momento. Por un instante, Elena pensó que se disculparía por lo de anoche, pero Sofía solo murmuró un «nos vemos» y salió corriendo. Elena se quedó mirando la puerta cerrada.
Tomó su café despacio, comió su tamal en silencio y a las 8:00 en punto salió hacia su trabajo. El trayecto en metro desde la Roma Norte hasta Polanco era de unos 30 minutos, tiempo que normalmente aprovechaba para revisar correos en su celular, pero hoy no podía concentrarse. Al llegar a la oficina de importadora Hernández y Asociados, su asistente Laura ya la esperaba con la agenda del día. Buenos días, Elena. Tienes junta con los proveedores de Shanghái a las 10:00, revisión de presupuestos a las 12:00. Y, ¿estás bien? ¿Te ves cansada? Estoy bien, Laura, gracias. ¿Llegó el reporte de ventas del trimestre? Sí, lo dejé en tu escritorio. Por cierto, el licenciado Hernández preguntó si ya habías considerado la propuesta de Monterrey. Elena suspiró. Ricardo Hernández, el dueño de la empresa, había sido más que generoso con ella durante los últimos 15 años. La había contratado cuando nadie más quería darle una oportunidad a una madre soltera sin experiencia, y la había visto crecer profesionalmente hasta convertirse en una de sus empleadas más valiosas. Dile que sigo considerándolo. Elena. Laura bajó la voz. Sabes que no es mi asunto, pero esa es una oportunidad increíble. Director regional, el doble de sueldo, auto de la empresa. ¿Qué te detiene? Es complicado, Laura. ¿Por Sofía? Elena, perdóname, pero ella ya es una adulta. No puedes detener tu vida por... Laura, por favor. Tengo mucho trabajo. Su asistente asintió y salió de la oficina. Elena se sentó en su escritorio y abrió el reporte de ventas, pero los números parecían bailar frente a sus ojos. Tomó su celular y revisó WhatsApp. Sofía había visto sus mensajes de buenos días, pero no había respondido. A las 10:00 en punto comenzó la videoconferencia con Shanghái. Elena hablaba fluidamente inglés y algo de mandarín, habilidades que había desarrollado por necesidad en el trabajo. Durante 1 hora negoció precios, tiempos de entrega y condiciones de pago. Era buena en su trabajo. Muy buena. Cuando terminó la llamada encontró un mensaje de texto de su banco. Cargo realizado. $3,500 en Starbucks Universidad. Elena frunció el ceño. ¿$3,500 en Starbucks? Revisó los detalles. No era solo café. Sofía había pagado la cuenta de todo su grupo de amigas. Otra vez. Elena marcó el número de Sofía. Directo al buzón. Le envió un mensaje. Hija, ¿podemos hablar del cargo de Starbucks? Es mucho dinero. La respuesta llegó casi inmediata. Estoy en clase. Elena conocía el horario de su hija. Los martes a esa hora tenía periodo libre, pero decidió no insistir. Ya hablarían en la noche. El resto del día transcurrió entre juntas, reportes y llamadas. A las 6:00 de la tarde, Elena comenzó a recoger sus cosas cuando Ricardo Hernández entró a su oficina. Elena, ¿tienes un minuto? Por supuesto, licenciado. Ricardo, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente cano, se sentó frente a ella. Elena, seré directo. Necesito tu respuesta sobre Monterrey. No puedo mantener la posición abierta por más tiempo. Hay otros candidatos interesados. Lo sé, licenciado. Es solo que... ¿Es por Sofía? Elena, tu hija tiene 23 años. Está a punto de graduarse. ¿No crees que es momento de pensar en ti? Mi hija me necesita aquí. Ricardo la miró con una mezcla de comprensión y frustración. ¿Te necesita o tú necesitas estar cerca de ella? Perdóname si soy muy directo, pero te conozco hace 15 años. Has sacrificado mucho por Sofía. ¿No crees que es momento de vivir tu vida? Con todo respeto, licenciado, usted no entiende. Sus hijos crecieron con ambos padres. Sofía solo me tiene a mí. Precisamente por eso, Elena, has hecho un trabajo extraordinario criándola sola, pero en algún momento tienes que soltarla, y ella tiene que aprender a volar sola. Elena no respondió. Ricardo suspiró y se levantó. Piénsalo, pero necesito una respuesta para el viernes. Es una gran oportunidad, Elena. No todos los días se presenta algo así. Cuando Ricardo salió, Elena se quedó sola en su oficina. Afuera, el cielo de la Ciudad de México comenzaba a teñirse de naranja y rosa. Era una vista hermosa desde el piso 15 del edificio corporativo. Una vista que había contemplado miles de veces en los últimos años. Sacó su celular. Ningún mensaje de Sofía. Abrió Instagram y vio las historias de su hija. Estaba en un restaurante de sushi en Polanco con sus amigas. El mismo grupo de siempre. Mariana, Paulina y Andrea. Las chicas que vivían de la tarjeta de crédito de sus padres y que habían convencido a Sofía de que necesitaba el último iPhone, los tenis de marca, la ropa de diseñador. Elena no era envidiosa, pero le dolía ver cómo Sofía se esforzaba por encajar en un mundo que no era el suyo. Un mundo que Elena financiaba trabajando 10 horas al día. Decidió tomar el metro de regreso a casa, como siempre. Podría tomar un Uber, pero prefería ahorrar ese dinero. En el vagón atestado de gente, mientras se aferraba al tubo para no caerse, Elena pensó en la propuesta de Monterrey.
Director regional significaba un sueldo de 80,000 pesos mensuales, más bonos, casi el doble de lo que ganaba ahora. Podría ahorrar más, invertir, quizás hasta comprarse un departamento propio en lugar de rentar. Pero también significaba dejar a Sofía. Y después de lo de anoche, no sabía si eso sería abandonarla o liberarla. ¿Liberarlas a ambas? Al llegar al departamento, encontró una nota en la mesa. Salí con las chicas. No me esperes despierta. S. Elena arrugó la nota. Era martes. Sofía tenía clases temprano los miércoles, pero aparentemente eso ya no importaba. Se preparó una ensalada ligera, vio las noticias y se acostó temprano. Pero antes de dormir, hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrió Facebook y buscó a sus antiguas amigas de la universidad. Carmen vivía ahora en Guadalajara, casada y con 3 hijos. Patricia se había mudado a Estados Unidos. Lorena seguía en la Ciudad de México, pero habían perdido contacto cuando Elena se convirtió en madre soltera, y sus prioridades cambiaron. ¿En qué momento había dejado de tener vida propia? ¿Cuándo había permitido que su mundo se redujera solo a trabajar y cuidar de Sofía? Una carga resonó de nuevo en su mente. Cerró Facebook y abrió su correo. El mensaje sobre el puesto en Monterrey seguía ahí, esperando respuesta. Esta vez comenzó a escribir. Estimado Lix Hernández, después de considerarlo cuidadosamente, quiero informarle que... Se detuvo. No podía. Todavía no. Cerró el correo sin enviar nada y apagó la luz. En algún lugar de la ciudad, en un restaurante japonés con vista a Mazarik, Sofía reía con sus amigas mientras compartían historias de Instagram. La cuenta había llegado. 4,200 pesos. Como siempre, las demás asumieron que Sofía pagaría su parte sin problema. Oye, Sofi, ¿por qué no le pides a tu mamá que te aumente tu mesada?, sugirió Paulina. Mis papás me acaban de subir a 15,000 al mes. Sí, no manches, agregó Andrea. Con lo que te dan apenas te alcanza. Mi mamá dice que menos de 20,000 al mes es imposible vivir. Sofía sonrió incómoda mientras sacaba la tarjeta de débito que su madre le había dado para emergencias. Esta era una emergencia, ¿no? No podía quedar mal con sus amigas. Sí, lo hablaré con ella, mintió. Mientras pasaba la tarjeta, Sofía sintió una punzada de culpabilidad, pero la ahogó rápidamente. Su madre ganaba bien. No era como si estuvieran pobres. Además, ¿no había dicho que todo lo hacía por ella? Pues que lo demostrara. La noche continuó entre risas, selfies y más mentiras. Sofía se había vuelto experta en aparentar una vida que no tenía, en hablar de viajes que no había hecho, de compras que no podía permitirse. A las 12:00 de la madrugada, cuando finalmente llegó a casa, encontró todas las luces apagadas. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y caminó de puntitas hasta su cuarto. Al pasar por la habitación de su madre, se detuvo un momento. La puerta estaba entreabierta y podía ver a Elena dormida, con el rostro iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Por un instante, Sofía sintió el impulso de entrar, de sentarse en la cama como cuando era niña y contarle sobre su día, de pedirle perdón por las palabras de la noche anterior. Pero el orgullo fue más fuerte. Cerró suavemente la puerta y se fue a su cuarto. Mañana sería otro día. Mañana hablaría con su madre. Mañana pediría disculpas. Mañana... Pero los mañanas tienen la mala costumbre de traer consecuencias que no esperamos. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 3. La revelación. El miércoles por la mañana, Elena se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Había dormido mal otra vez, y la tensión de los últimos días comenzaba a pasarle factura. Se tomó 2 ibuprofenos con el café y se preparó para otro día de trabajo. Sofía ni siquiera salió de su cuarto. Elena escuchó la alarma sonar varias veces, pero su hija no hizo ademán de levantarse. A las 7:45, Elena tocó a su puerta. «Sofía, vas tarde a la universidad». «No voy a ir», respondió una voz pastosa desde adentro. «Me siento mal». Elena sabía que era mentira. El sentirse mal de Sofía siempre coincidía con sus salidas nocturnas, pero ya no tenía energía para discutir. Si quería faltar a clases, allá ella. En la oficina, el día comenzó con una sorpresa desagradable. El banco había rechazado una transferencia importante porque la cuenta de la empresa no tenía fondos suficientes. Elena revisó los estados de cuenta. Confundida. Debería haber más de suficiente dinero. «Laura, ¿puedes venir un momento?» Su asistente entró con cara de preocupación. «¿Qué pasa?» «El banco rechazó la transferencia a los proveedores. Revisa por favor si hubo algún error en los depósitos de los clientes». Mientras Laura investigaba, Elena recibió una llamada de la administración del edificio donde rentaba el departamento. «Señora Martínez, buenos días. Le llamo para recordarle que tiene 2 meses de renta atrasada. Si no recibimos el pago esta semana, me temo que tendremos que proceder con el desalojo». Elena sintió que el mundo se detenía. «¿2 meses? Eso es imposible. Yo pagué...»
Revisó rápidamente su banca móvil. Efectivamente, los últimos 2 pagos de renta habían sido rechazados por fondos insuficientes. Debe haber un error. Señora, según nuestros registros, usted no ha pagado abril ni mayo. Estamos a mitad de junio. Por favor, regularice su situación lo antes posible. Elena colgó con manos temblorosas. ¿Cómo era posible? Ella siempre había sido puntual con sus pagos. Revisó su cuenta personal. El saldo era de 3,247 pesos. ¿Dónde estaba su dinero? Comenzó a revisar los movimientos de los últimos meses. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Cargos y más cargos con la tarjeta adicional de Sofía. Restaurantes, ropa, Uber, entretenimiento, salidas. Solo en el último mes, Sofía había gastado más de 35,000 pesos. Elena. Laura regresó con expresión sombría. No hay error. Los clientes sí depositaron, pero hay varios retiros no autorizados de la cuenta de gastos. Alguien ha estado usando la tarjeta corporativa para gastos personales. Elena sintió náuseas. La tarjeta corporativa. Se la había dado a Sofía hace 2 meses cuando su hija le dijo que necesitaba comprar materiales para un proyecto final. Solo esta vez, mamá. Te prometo que solo gastaré lo necesario. ¿Cuánto? Preguntó con voz ahogada. 47,000 pesos en los últimos 2 meses. Elena tuvo que sentarse. Entre los gastos de su cuenta personal y la corporativa, Sofía había gastado más de 80,000 pesos, dinero que Elena no tenía. Laura, por favor no le digas nada al licenciado Hernández. Yo lo resolveré. Elena, esto es grave. Es mal uso de recursos de la empresa. Podrían despedirte o incluso presentar cargos. Lo sé. Dame hasta el viernes. Lo resolveré, te lo prometo. Laura asintió, claramente preocupada, y salió de la oficina. Elena se quedó sola, mirando los números en la pantalla. No podía respirar. El departamento, su trabajo, todo se estaba derrumbando. Y todo por tratar de darle a Sofía la vida que ella creía que su hija merecía. Tomó su celular y marcó a Sofía. Esta vez, su hija contestó al tercer timbre. Mamá, estoy durmiendo. Sofía, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. ¿Qué? No, mamá. Te dije que estoy enferma. Ahora, Sofía. Es urgente. Algo en el tono de Elena debió alertar a su hija porque respondió. Está bien. Voy para allá. Elena colgó y trató de calmarse. Necesitaba pensar. Podría pedir un préstamo, pero con su historial crediticio afectado por los pagos atrasados, sería difícil. Podría vender algunas cosas, pero no tenía mucho de valor. El único activo real que tenía era su liquidación si aceptaba el trabajo en Monterrey, pero eso no resolvería el problema inmediato. 1 hora después, Sofía llegó a la oficina. Vestía unos jeans rotos de marca y una blusa que Elena no reconocía. Probablemente nueva, probablemente cara. ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¿Por qué tanto drama? Elena le mostró los estados de cuenta en la computadora. Vio cómo el rostro de su hija pasaba de la molestia a la confusión, y finalmente al miedo. Yo no sabía que había gastado tanto. ¿No sabías? ¿No sabías que gastaste 80,000 pesos en 2 meses? ¿No sabías que usaste la tarjeta corporativa para tus salidas con tus amigas? ¡Tú me la diste! Para materiales escolares, no para pagar cuentas de 15,000 pesos en restaurantes. Sofía se hundió en la silla frente al escritorio. Mis amigas, ellas siempre esperan que yo... No podía quedar mal. ¿Quedar mal? Elena rió amargamente. Sofía, nos van a desalojar del departamento. Puedo perder mi trabajo. Podría ir a la cárcel por malversación de fondos. ¿Y tú estabas preocupada por quedar mal? No es mi culpa que no ganes lo suficiente, explotó Sofía. Todas mis amigas tienen más dinero. Sus papás les dan lo que necesitan. ¿Lo que necesitan o lo que quieren? Porque son cosas muy diferentes. Hija, no entiendes. Es horrible ser la pobretona del grupo, siempre teniendo que inventar excusas, siempre siendo la que no puede hacer cosas. Entonces consíguete otras amigas, dijo Elena con frialdad. Amigas que te valoren por quién eres, no por cuánto gastas. Fácil para ti decirlo. Tú no tienes amigas. No tienes vida. Solo trabajas y me vigilas. Tienes razón. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. No tengo amigas porque las perdí cuando me dediqué a criarte. No tengo vida porque mi vida ha sido tú. Y ahora resulta que soy una carga. El silencio llenó la oficina. Sofía miraba sus manos, perfectamente arregladas con un manicure de 800 pesos. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó finalmente en voz baja. No. ¿Qué vas a hacer tú? Elena se volteó para mirarla. Porque yo ya tomé una decisión. Voy a aceptar el trabajo en Monterrey. Me voy el lunes. ¿Qué? No puedes irte. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que hacen los adultos de 23 años. Trabajar, pagar sus cuentas, vivir su vida, sin cargas.
Mamá, por favor. Se acabó, Sofía. Ya no hay más tarjetas de crédito. No más pagos de universidad. No más renta gratis. Tienes el resto de la semana para decidir qué vas a hacer. Puedes quedarte en el departamento si consigues trabajo y pagas la renta atrasada, o puedes buscar otro lugar. Esto es ridículo. No puedes abandonarme. ¿Abandonarte? Elena se acercó a su hija. Te he dado todo durante 23 años. Todo. Y tú me llamaste una carga. Pues bien, te voy a liberar de esa carga. No lo dije en serio. Sí lo dijiste. Y tenías razón. He sido una carga para tu estilo de vida. Una carga que no te deja gastar sin límites, que se preocupa cuando llegas tarde, que trata de guiarte. Pues se acabó. Elena regresó a su escritorio y comenzó a escribir en su computadora. ¿Qué haces?, preguntó Sofía con voz temblorosa. Escribirle al licenciado Hernández para aceptar el puesto en Monterrey. Y después, voy a hablar con él sobre el mal uso de la tarjeta corporativa. Voy a ofrecer pagar cada centavo con mi liquidación. Mamá, puedes irte, Sofía. Tengo mucho trabajo. Y tú tienes mucho que pensar. Sofía se levantó lentamente. Por primera vez en mucho tiempo parecía verdaderamente asustada. ¿De verdad te vas a ir? Elena la miró directamente a los ojos. ¿No era eso lo que querías? ¿Espacio? ¿Libertad? ¿Una vida sin la carga de tu madre? Pues te lo voy a dar. Sofía salió de la oficina sin decir otra palabra. Elena esperó hasta escuchar el elevador cerrarse para permitirse llorar. Lloró por los años perdidos, por los sacrificios no valorados, por el amor no correspondido, pero sobre todo, lloró porque sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque le destrozara el corazón. Media hora después, se limpió las lágrimas, retocó su maquillaje y fue a buscar a Ricardo Hernández. Era momento de aceptar el puesto en Monterrey y comenzar a resolver el desastre financiero. Era momento de dejar de ser una carga y empezar a vivir su propia vida. En el Uber de regreso a casa, Sofía miraba por la ventana sin ver realmente. Su mundo perfecto de Instagram se había derrumbado en cuestión de minutos. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza. ¿Qué vas a hacer tú? Por primera vez en su vida, Sofía Martínez no tenía respuesta. Tentar nuevamente Goqueditar capítulo 4. El precio de las palabras. Los siguientes 3 días pasaron en una tensión insoportable dentro del pequeño departamento de la Roma Norte. Elena llegaba del trabajo, preparaba algo ligero de cenar y se encerraba en su cuarto a empacar. Sofía, por su parte, había pasado del shock inicial a un estado de negación, convencida de que su madre no hablaría en serio. El jueves por la noche, mientras Elena doblaba cuidadosamente su ropa en cajas, escuchó un golpe suave en su puerta. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Adelante». Sofía entró con una taza de té en las manos. Era de manzanilla, el favorito de Elena. Hacía años que Sofía no le preparaba té a su madre. «Pensé que querrías algo caliente», dijo Sofía, dejando la taza en el buró. «Gracias». Sofía se sentó en el borde de la cama, mirando las cajas medio llenas. «¿De verdad te vas?» «El lunes a las 7:00 de la mañana sale mi vuelo». «Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Conseguiré un trabajo, pagaré lo que gasté». Elena dejó de empacar y se sentó junto a su hija. «Sofía, esto no se trata solo del dinero. Se trata de que ambas necesitamos crecer. Yo necesito aprender a vivir para mí, y tú necesitas aprender a vivir por ti misma. Pero no sé hacerlo». La voz de Sofía se quebró. «Siempre has estado ahí. Siempre has resuelto todo». «Exactamente. Y ese es el problema. Te he impedido crecer al resolverlo todo por ti. ¿Y si no puedo?» «Sí puedes. Eres inteligente, capaz, tienes estudios. Solo necesitas dejar de vivir para impresionar a otros y empezar a vivir para ti». Sofía se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «Las odio», susurró. «A Mariana, a Paulina, a Andrea. Las odio porque me hicieron creer que necesitaba ser como ellas para valer algo. Y te odio a ti por irte. Pero sobre todo me odio a mí por haberte dicho esas cosas horribles». Elena abrazó a su hija por primera vez en días. «No me odies. Y no te odies. Aprende. Las palabras tienen poder, Sophie. Una vez dichas, no se pueden borrar, pero sí podemos aprender de ellas. ¿Me perdonas?» «Ya te perdoné, hija, pero ahora necesitas perdonarte tú y hacer algo al respecto». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, madre e hija hablaron de verdad. Elena le contó a Sofía sobre sus propios miedos cuando quedó embarazada a los 29 años, y Roberto las abandonó. Le habló de las noches que lloró en silencio para que la pequeña Sofía no la escuchara, de los trabajos que tuvo que rechazar porque no tenía quien cuidara a su hija, de los sueños que pospuso. Sofía, por su parte, le confesó a su madre la presión que sentía por encajar, el miedo a ser rechazada, la vergüenza de no poder mantener el ritmo de vida de sus amigas.
Le contó sobre las mentiras que decía, sobre los lugares a los que decía ir cuando en realidad se quedaba en la biblioteca porque no tenía dinero para acompañarlas. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Elena. Porque no quería decepcionarte. Siempre trabajaste tan duro para darme todo. No podía decirte que no era suficiente. Oh, Sophie, lo único que nunca fue suficiente fue mi capacidad de enseñarte que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. El viernes fue el último día de Elena en la oficina. Ricardo Hernández había sido comprensivo con la situación de la tarjeta corporativa. Elena firmaría un pagaré y la cantidad sería descontada de su liquidación en pagos mensuales. No presentarían cargos. Eres una de las mejores empleadas que he tenido, le dijo Ricardo durante su despedida. Monterrey tiene suerte de tenerte. Laura organizó una pequeña reunión de despedida. Había pastel y buenos deseos. Elena se sorprendió al darse cuenta de cuánta gente la apreciaba en la oficina. Personas con las que nunca había socializado fuera del trabajo, porque siempre tenía prisa por llegar a casa con Sofía. Mientras tanto, Sofía había pasado el día en algo que no había hecho en mucho tiempo: buscar trabajo. Actualizó su CV, lo imprimió en un café internet, porque la impresora de casa llevaba meses sin tinta y ella nunca se había preocupado por comprarla, y comenzó a repartirlo en todos los lugares que encontró. A las 5:00 de la tarde, cansada y desanimada después de escuchar múltiples «le llamaremos», Sofía se sentó en una banca del Parque México. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era Mariana. «Sophie, ¿dónde te has metido? Te hemos estado buscando toda la semana». «He estado ocupada». «Bueno, no importa. Mira, mañana es el cumple de Andrea. Vamos a ir a Valle de Bravo. Rentamos una casa increíble. Son 3,000 por persona el fin de semana. Tienes que venir». Sofía miró su cartera. Tenía 347 pesos. «No puedo ir». «¿Por qué?» «No me digas que tu mamá no te da permiso», rió Mariana. «No, no puedo ir porque no tengo dinero.